Continuando con la explicación de la fase 2 correspondiente a la construcción del flujo de caja operacional para el curso de evaluación de proyectos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, correspondiente a la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEM. En esta oportunidad vamos a presentar una breve explicación de cuáles son las responsabilidades grupales que tienen los integrantes de cada uno de los diferentes grupos de trabajo. Inicialmente vamos a presentar unos aspectos específicos correspondientes a cuáles serían esas responsabilidades grupales que tiene cada uno de los integrantes del pequeño grupo colaborativo. Para eso es importante leer de manera comprensiva la guía. Si nos vamos a la parte de la guía, en la opción que dice actividades grupales, especifica lo siguiente. Una vez definida la propuesta seleccionada, es decir, en la actividad individual cada uno de ustedes presentó una propuesta de proyecto industrial o de producto industrial. Como finalización de la actividad individual, el grupo debió definir cuál de esas opciones o propuestas es la que van a continuar trabajando como grupo colaborativo. Con esa propuesta seleccionada se procede a construir la actividad grupal, que consiste básicamente en los siguientes puntos. Primero, establecer inversiones fijas derivadas del trabajo, del capital de trabajo, costos directos e indirectos, costos fijos o variables, gastos administrativos y de venta, es decir, toda la parte que corresponde a la elaboración de un presupuesto. Para eso, el curso dispone de una plantilla denominada plantilla en Excel Evaluación de Proyectos que se encuentra en el entorno de aprendizaje en el mismo lugar donde se dispone la guía. Ahorita más adelante vamos a explicar cómo se diligencia cada uno de estos aspectos. También se debe realizar el análisis de cantidades a vender y precio de venta, definiendo para ello lo que se llama el punto de equilibrio y el margen de contribución. Este punto también lo presentaremos y se encuentra en la misma plantilla de Excel. También se debe registrar en la misma plantilla la hoja denominada Información Básica de Entrada. Para esto es con el fin de calcular el valor presente neto, la tasa interna de retorno y llegar al punto que se quiere llegar, que es el flujo de caja operacional del proyecto. Todos estos puntos los vamos a explicar detalladamente a continuación. Una recomendación, si es posible, tratar de ir desarrollando cada uno de estos pasos de manera secuencial, ya que en su medida uno se alimenta de la información de los anteriores. Como primera medida es importante que ustedes como grupo organicen el desarrollo de la actividad grupal. A continuación se presenta una sugerencia al grupo en donde se podrá distribuir las distintas tareas si así lo considera apropiado o como ustedes lo determinen. Deben tener en cuenta que ninguna de las actividades puede quedar pendiente de ser realizada, dado que el desarrollo de la actividad comprende cada uno de los pasos que se encuentran en pantalla en este momento. Se les ha socializado por el foro del trabajo colaborativo esta plantilla en donde se presenta una propuesta. Ustedes podrían cambiar la propuesta y organizarla como ustedes lo consideren necesario. En la primera columna se presentan cuáles son las diferentes actividades que se deben o que conforman el desarrollo de la actividad grupal. Lo primero que tiene que ver con la inversión, el cálculo de todos los aspectos que tienen que ver con la inversión del proyecto que ustedes van a desarrollar, cuáles serían esos usuarios potenciales o clientes a los cuales ustedes aspiran vender o ofrecer su producto, cuáles son los costos variables de fabricación de ese producto, cuáles son los gastos variables de administración y de venta,
cuáles serían esos costos fijos, cómo calcular el punto de equilibrio de margen de contribución y por último la hoja de información básica de entrada. Aquí se ha hecho un agrupamiento de tal manera que existan 5 asignaciones en donde un estudiante sería responsable de definir o registrar toda la información correspondiente a la inversión, que incluye maquinaria, equipos, terreno, adecuaciones, registro de marca en caso de que sea necesario. Un segundo estudiante seleccionaría los costos variables, que comprende cuáles son las materias primas e insumos requeridos para la elaboración del producto seleccionado. Otro estudiante seleccionaría la opción de gastos variables de administración y venta, que comprende publicidad, dotación de personal y papelería, y sería responsable de registrar esa información en la plantilla. Otro estudiante sería responsable de definir los costos fijos como remuneración y salario y servicios públicos y arriendo, entre otros. Y por último, el último estudiante sería el responsable de calcular el punto de equilibrio, el margen de contribución y diligenciar la información básica de entrada. Y además le correspondería registrar, de acuerdo una vez calculado el punto de equilibrio del margen de contribución, cuál es la cantidad o el número de usuarios potenciales a los cuales aspira. Es decir, si el punto de equilibrio me dice que yo debo vender 1000 unidades, pues mis usuarios potenciales mínimo deben ser 1000 clientes. Entonces, esta es una propuesta. Sin embargo, ustedes tendrían otra opción. Aquí es importante aclarar que si solamente están participando 2, 3 o 4 estudiantes, ninguno de estos puntos debe quedar por fuera. O sea que a algún estudiante le tocará asumir doble asignación o se dividen las tareas y definen que todos realizan el aporte a cada uno de ellos. Como una recomendación, como es una plantilla, la idea es que todos capturen o graben la información sobre el mismo archivo. Para eso se les recomienda como nombre del proyecto, como nombre del archivo, colocar el nombre del producto más el grupo más la versión. Es decir, lo primero que debemos subir una vez definido el producto industrial a trabajar es la ficha técnica, porque la ficha técnica se desarrolló por el estudiante como actividad individual. Entonces, esa sería nuestra primera versión. Entonces, esa primera versión debería llevar, por ejemplo, en el caso que vamos a ver más adelante, es un overall, entonces se llama mi overall. Le coloco como título de la archivo, mi overall, el número del grupo 120, versión 1. El siguiente estudiante que haga, por ejemplo, el registro de las inversiones, tomará ese archivo, hará su registro de información y colocará versión 2 y así sucesivamente. Eso facilita que todos, tanto ustedes como yo, sepamos por dónde va, cuál es la versión más reciente y así no tener que trabajar doblemente. A continuación, entonces, vamos a presentar con un ejemplo que es mi overall, es un ejemplo hipotético, cómo diligenciar esa plantilla para llegar a completar el objetivo final, que es el flujo de caja operacional. ¿De dónde nace todo? Ustedes hicieron en una primera parte, utilizaron un software en donde mostraron cuál era el producto y de ahí presentaron una descripción del producto, cuáles eran sus clientes ideales. Entonces, esta es la base inicial de nuestro trabajo. Entonces, en este caso, como yo tengo mi empresa, se llama Overall y a partir de aquí vamos a desarrollar el trabajo. ¿Qué más es importante? Tener en cuenta que la ficha técnica del producto
debe ser entregada y diligenciada por el estudiante del cual seleccionó el producto. Entonces, la ficha técnica debe ser nuestra primera versión. Entonces, aquí el nombre del producto, la persona, ustedes, cada uno, para su producto industrial, debieron de haber diligenciado esta ficha técnica. Entonces, en este caso, en mi producto se llama Mi Overall, es así se llama la empresa, es un overall. El producto es un overoles antifluidos. La descripción del producto, entonces se dice, yo voy a la ficha que yo hice con la empresa, con el software. Entonces aquí dice la descripción del producto, aquí overall diseñado especialmente para trabajadores de no sé qué. Entonces yo copio y me voy aquí a la plantilla y le digo copiar. Entonces aquí no me está dejando copiar, entonces me toca es escribirlo en la parte de arriba donde está el enlace. Listo, ahí me aparece. Como está muy grande, yo puedo ir ajustando aquí. Le quito el negrillo, ya me queda, y puedo ir ampliando aquí las filas de tal manera que se vea la descripción completa. O sea, aquí debo hacer una descripción completa del overall. ¿Cuáles serían los usuarios potenciales? Igualmente aquí cuando yo hice eso, nosotros definimos que los usuarios potenciales, dice el cliente ideal, trabajadores del sector de servicios. Entonces aquí yo escribiría trabajadores del sector servicios relacionados con la recolección de residuos sólidos ubicados en la ciudad de Barranquilla. Tengo que especificar cuál es a qué entorno, a qué nicho de mercado le voy a apuntar. Entonces, es aquí usuarios potenciales. Si pudiera determinar aproximadamente la cantidad, entonces pondríamos aquí aproximadamente cuántas personas, trabajadores de servicios relacionados con la recolección. Entonces, yo podría investigar en internet y me dicen que existen 5.000 personas, por decir algo. 5.000 personas. O no es dirigido a las personas, puede ser a las empresas. Entonces, ¿cuántas empresas del sector servicio existen? 15 empresas, entonces se colocan ahí. Listo. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios del producto? Entonces, cuando yo hice esta empresa, yo escribimos cuáles son los motivos principales de compra. Entonces, aquí están. Calidad material, no sé qué. Entonces, esta parte serían nuestras ventajas y eso fácilmente lo podríamos nosotros ir registrando aquí en este enlace, en donde las ventajas y beneficios, cuáles son las ventajas, calidad de material biodegradable, no sé qué, y completar la información. Características físicas, químicas, organolépticas y eso. Entonces aquí tengo que hacer cuál es la descripción de nuestro producto, colocar la talla, el tipo de tela que voy a usar, cuáles son las medidas que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, yo de características físicas es talla única, utiliza tela antifluidos, lavable, el largo promedio es de 1,67 centímetros, más o menos 1 centímetro, por decir algo.
tela recubierta de material poliestireno, hilos de poliéster, costura invisible, y etcétera. Entonces ahí tendría que buscar, en los casos de otro tipo de producto, de pronto hay que buscar características más detalladas, cuáles son los aspectos químicos, microbiológicos que se requieren. En este caso de pronto no es posible, no, o sea, no es necesario. Entonces, cada uno de ustedes, de acuerdo al producto, deben de especificar las características físico-químicas, siguiendo en el caso del ejemplo que muestra nuestra tutora en la plantilla. Las materias primas, entonces aquí es importante hacer claridad que las materias primas e insumos requeridos para su producción, esto aquí en esta parte se debe especificar cuánto material y cuántos insumos se requieren para una unidad de producción. Entonces yo puedo decir aquí que cuando defino las características del empaque, si yo digo que es una caja de 10 unidades de overall, entonces mi unidad de producción son las 10, es la caja que contiene 10 unidades. Eso quiere decir que yo como materia prima debo registrar, por ejemplo, la tela antifluidos, cuántos metros requiere para fabricar esas 10 unidades de overall. Si yo registro aquí que es bolsa por una unidad de overall, mis unidades de cantidades de materia prima es para cada unidad de producción. Eso debe estar bien claro. Aquí en las ayudas la directora les ha presentado una descripción clara de qué es lo que debe ir en cada uno de estos aspectos. Aquí dice, por ejemplo, aquí se especificó la cantidad de usuarios. Bueno, querido estudiante, tenga en cuenta que en este espacio registra la formulación del producto industrial a fabricar. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un arroz con pollo, entonces yo debo saber cuántas tazas de arroz voy a echar, cuánto pollo necesito, cuánto salsa necesito, etcétera. Esa es la formulación que se debe especificar para una unidad de producción. En este caso ya está hablando de un paquete, porque el pan tajado es un paquete de pan tajado, no una tajada de pan. Entonces aquí se deben detallar claramente cuáles serían esas cantidades a trabajar. Entonces se registraría para el caso específico tela Cerro Sport. Necesito por cada, como es una talla única y no tengo diferentes medidas, entonces por eso una talla única va a colar 2 metros. 2 metros de tela. Necesito hilo para coser. Por facilidad voy a colocar un ovillo. ¿Qué más requiere botones o cierre? El cierre, uno de 1 metro. Y así se va registrando cada uno de los materiales que se requieren.
no solamente son las materias primas, sino los insumos. Y los insumos son aquellos elementos que se requieren en proceso, pero no forman parte del producto. Por ejemplo, la bolsa para el empaque. Se requiere una unidad. Si hay que marcar, o sea, etiqueta para marcar, etcétera, etcétera. Entonces aquí se va colocando cada uno de los datos correspondientes a los materias primas e insumos que se requieren para la fabricación de una unidad. Entonces, como para tener claridad, yo podría colocar valores establecidos para una unidad de producción, que en este caso sería un overall talla única. Entonces, cualquier persona que vea la ficha técnica puede fácilmente reconocer que este registro de materia es para una sola unidad de producción. Entonces, ¿cuánto necesitaré? Lo vamos a ver más adelante. El proceso productivo, entonces, es buscar cuáles son esas etapas que se requieren realizar para elaborar el overall. Entonces, lo pueden presentar de manera gráfica o pueden simplemente describir cuál es el proceso productivo. Entonces, por ejemplo, yo podría determinar que el proceso productivo aquí es el primero, es el corte. Como segundo, la confección en términos generales. Lo estoy haciendo rápido con el fin de poder tener el detalle completo. Empaque. Y por último, almacenamiento. Por decir algo. Yo ya tengo aquí cuál sería ese proceso productivo que se requiere almacenamiento, que se requiere para elaborar la unidad de producción. Esto porque es importante, porque con base en esto yo puedo conocer cuáles son esos equipos, maquinarias que requiero adquirir para montar mi empresa o para poder fabricar ese producto industrial. Y por último, debemos buscar cuáles son las normas y buenas prácticas que requiere nuestro producto, especificando aquí la norma y los capítulos, lo que aplica. En este momentico no voy a buscar eso, pero sí es fácilmente identificado cuáles son las normas que debe cumplir un producto textil para que sea aceptado y que garantice. Entonces, ¿cuáles son esas buenas prácticas de manufactura? ¿Cuáles son esas normas de calidad que debe tener el producto, etcétera? Esta ficha técnica sería, para el caso, sería la primera versión de nuestro trabajo grupal. ¿De dónde sale? O sea, el estudiante que una vez definido la propuesta que van a trabajar, debe revisar y complementar de acuerdo con las observaciones la ficha técnica del producto y a partir de este archivo cada uno de los estudiantes comenzará a trabajar. Entonces aquí es donde yo les recomiendo que deben darle archivo, guardar como, guardan y le deben no dejarle el mismo nombre porque todas se van a llamar así. Entonces les recomiendo que le coloquen el nombre del producto que se llama Mi Overall. Como es actividad grupal, el grupo 132, por ejemplo, y la versión 1, que sería la primera versión.
Listo. Y esta sería la primera que se compartiría, socializaría en el foro de trabajo colaborativo. Ahora bien, una vez definido eso, ya sé cuál es el producto, entramos a ver a la parte de cotización. Entonces ustedes, previo a esto, definieron, por ejemplo, que el compañero Juan Pérez seleccionó, él se haría responsable de diligenciar la inversión. Aquí que María Castro, por decir algo, sería la encargada de diligenciar la parte correspondiente a los costos variables. Aquí hay algo que es importante mencionar, que por facilidades normalmente los costos variables o los costos de producción incluyen la mano de obra directa, pero para facilitar el trabajo se definió que los salarios o remuneración de nuestros operarios los vamos a incluir como costos fijos. Por eso no se encuentran como parte de los costos variables. Existe que Jesús Ortega seleccionó la parte de gastos variables y todavía hasta el momento no hay quien trabaje los costos fijos ni el último punto. Entonces, ¿qué sería la tarea ahora? O sea, le tocaría a Juan Pérez ir, descargar la plantilla en donde se encuentra la ficha técnica del producto, ir a la hoja de cotización y presupuesto y buscar el cuadro de inversiones que tiene maquinaria y equipos, terreno y edificios, adecuaciones y registro de marca. Toda esa parte me va a dar el total de la inversión. La plantilla detalla claramente que en el cuadro debe registrar maquinaria, equipos, muebles y enseres que ustedes requieran para que su proyecto entre a funcionar. En el siguiente cuadro, el terreno y edificios. Si ustedes van a comprar un terreno o van a alquilar alguna parte, entonces dice terreno y edificio. Se debe diligenciar la información correspondiente a la inversión que corresponde a la adquisición del terreno y la construcción del edificio. En caso de que esto no sea así, sino que ustedes vayan a arrendar un espacio, esto no se debe diligenciar, porque ustedes lo que van a tener es un local en arriendo. Pero si yo tengo un local en arriendo, sí puedo tener adecuaciones, o igual, si compré un terreno y debo construir un edificio, también están las adecuaciones. O sea, ¿qué necesito para que mi lugar sea apropiado para desarrollar la empresa que voy a trabajar? Y el registro de marca. Si requiere registro de marca porque es un producto que así lo exige, entonces, ¿qué debo diligenciar esta parte? Investigando cuáles son las especificaciones o cuánto me gastaría por registrar la marca, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte la debe diligenciar el estudiante número 1, que en este caso, si verificamos en la tabla, sería Juan Pérez. Luego le tocaría, una vez que se diligencia esto o paralelamente lo podrían hacer, lo que pasa es que si lo hacen paralelo, quedarían dos archivos distintos. Entonces la idea es que una vez que Juan Pérez socialice la parte de inversiones, venga María y proceda a diligenciar la parte de costos variables. Y luego le toque a Jesús Ortega, una vez que esté llenada la parte de inversión y la parte de costos variables, y llenando la parte de costos variables de administración y ventas. O ustedes buscan la manera apropiada para que ojalá trabajen siempre sobre el mismo archivo. De tal manera que cuando terminen de hacer la última tarea, ya el trabajo esté listo para ser entregado.
Entonces veamos, por ejemplo, cómo se llena. Ustedes tienen una plantilla diligenciada con el ejemplo que tiene la tutora. Yo les compartí la plantilla en blanco. Entonces, ¿qué deben llenar? Maquinaria de equipo, la descripción, la cantidad, el precio unitario. O sea, en estas plantillas lo que se llena es lo que está en color rosadito. Entonces, ¿yo qué necesito para mi negocio? Necesito una máquina de coser. Perdón. Necesito máquina de coser. La descripción, pues yo le doy la descripción. ¿Cuántas necesito? Necesito 2 unidades. ¿Y cuál es el precio unitario? ¿Dónde consigo eso? Pues yo me voy a internet y voy buscando cuál es el precio de esa máquina de coser. Y esa máquina de coser en internet me dice que vale 1.469.000 pesos. Entonces aquí es 1.469.000 pesos. Inmediatamente él, como yo puse 2 unidades, me da el precio total. Una máquina cortadora o una fileteadora, por decir algo. Lo mismo, necesito una y la máquina fileteadora cuesta 1.549.000 pesos y así sucesivamente. ¿Qué más necesito? Una máquina de corte. Esa máquina necesito una sola unidad. Esa máquina cuesta 338.000. Eso lo buscan ustedes en internet, buscan los precios y esa es la evidencia de que ustedes han hecho las cotizaciones. Una máquina de coser. Listo. ¿Qué más necesito? Necesito una máquina selladora. Para realizar el empaque. Entonces, necesito una sola. Esa vale 1.560.000. Y así vamos. Entonces, ahí vamos. Equipos, muebles y enseres. ¿Qué muebles necesito? Necesito una mesa para máquinas de coser. Mesa de trabajo. Para corte y confección. Para corte y confección. Entonces yo tengo una máquina de corte, una máquina selladora, una máquina fileteadora. Entonces necesitaría 2, 3, 4, 5. Necesitaría 5 mesas. Y yo averigüé que esas mesas cuestan aproximadamente 350.000 pesos. Listo. ¿Qué más necesito? Me dice enseres, mueble y enseres. Entonces si yo necesito sillas. ¿Necesito cuántas sillas? Voy a necesitar 10 sillas y cada silla tiene un valor de 250.000 pesos. Listo. Y así voy registrando maquinaria, equipo de inversión. Ustedes van inmediatamente a ver que la columna E se va llenando inmediatamente. Yo voy diligenciando las columnas C y D. Él realiza, esta tiene una formulación la cual no debe ser borrada porque le daña el cuadro. Al final él me muestra que hasta el momento como total maquinaria de equipo llevo 10 millones de pesos. Terreno y dimensiones y precio unitario. Edificio y esto no lo necesito porque yo no voy a adquirir. Entonces aquí simplemente lo dejo en blanco. El edificio lo veo en blanco, o sea, no voy a utilizar terreno de edificio. Adecuaciones sí necesito, es adecuación. Y para hacer la adecuación necesito hacer levantamiento de divisiones, por decir algo. Ahí digo en qué consiste y el precio unitario. Eso me cobra el maestro 300.000 pesos. Necesito pintura y en eso me cobran
180,000 pesos el total. ¿Qué más necesito? Y así sucesivamente. Vamos haciendo cada uno de los requerimientos de adecuaciones. ¿Qué requiero? Si necesito instalaciones eléctricas especiales, entonces eso sí me sale con 1.350.000 pesos, incluyendo materiales y todo lo demás. Entonces ahí está, y ya llevo en adecuación 1.830.000. Registro de marca, en mi caso no necesito, pero entonces si ustedes necesitan que es una marca, patentes, si tienen que comprar algunas normas para el producto, entonces esos valores deben registrarlos aquí en la parte de registro de marca. Si yo quiero registrar mi marca, entonces el registro de marca, porque es una marca especial con nuevo producto, entonces eso averiguo cuánto cuesta el registro de marca y me dicen que cuesta 2.500.000 pesos y lo registro aquí, y ahí sucesivamente voy registrando toda la información que es importante para ese caso. Entonces, hasta el momento, Juan, que era el encargado, dijo que el total de la inversión para poner en práctica el negocio serían casi 15 millones de pesos. Utilidades a vender en el primer año, unidades a vender en el primer año, tal como se especificó aquí en la tabla. No se selecciona ni se diligencia inicialmente por ningún estudiante. Se deja en blanco. Entonces vendría ya, viene Juan, terminó, realizó esto. Esta información es recomendable que la revisen ustedes como estudiantes y estén acorde con la información que se está registrando. Entonces, una vez terminada esto, vendría Juan y diría archivo, guardar como, y como esta es la versión 2, porque es la segunda, entonces yo cambiaría el mismo archivo, el mismo nombre, pero le pondría la versión 2. Así cuando venga nuestra compañera, que se llama María, que le corresponde hacer los costos variables, entonces ella iría al foro de trabajo colaborativo, descargaría el archivo que tenga la versión más reciente y sobre esa versión procedería a trabajar. Entonces veamos, entonces, costos variables, me piden materias primas. La información de materia prima, ¿de dónde va a salir? Cuando ustedes hicieron la ficha técnica del producto, especificaron una formulación. Entonces dice, tela, cerro sport, necesitan 2 metros para la unidad de producción. Necesitan hilo para coser, un ovillo, un cierre de 1 metro y una bolsa de empaque. Estos serían mis materiales que irían aquí. Entonces, la primera es la tela sport. La unidad de medida son metros. Cantidad por presentación, o sea, si yo traigo la unidad de medida en metros, precio por presentación y cantidad por unidad. O sea, si yo aquí especifico la unidad de medida en metros y la cantidad de presentación me dice que viene en el rollo de 1.000 metros, entonces 1.000 metros trae un rollo. La presentación viene por rollo y la cantidad por unidad y precio unitario. Entonces, aquí ustedes la fórmula dice que si E97 es 0, que es E97, o sea que la cantidad de 0, déjenlo en blanco, si no, haga una división. Entonces, la cantidad por unidad aquí sería 2. Perdón, aquí debo tener un error. El precio por presentación, el precio de ese rollo, yo lo averigué en el mercado y el precio vale 99,000 pesos el rollo, o vale 990,000 pesos. Listo, entonces el metro, los 2 metros me está saliendo a 1.980.
y así sucesivamente. Entonces, ¿qué necesito aquí? Si yo no tengo la cantidad por presentación, la cantidad por presentación es 1 metro y el precio de la presentación lo puedo conseguir por metro, que son el metro son 9.000 pesos, por decir a 9.900 el metro, y necesito 2 metros, entonces a veces es más fácil trabajar por unidad única, teniendo en cuenta que la formulación nosotros dijimos que necesitamos 2 metros de esa tela para una unidad. Luego nos vamos al siguiente hilo, es un ovillo, entonces hilo, la unidad es unidad porque es un ovillo, la presentación viene por 1, el precio del ovillo son 300 pesos y requiero una unidad, listo. ¿Qué más necesito? Un cierre. Entonces, cierre. El cierre es por unidad, necesito una unidad, el cierre me vale 1.200 pesos y necesito una unidad. 1.200. ¿Qué más necesito? La bolsa del empaque. Necesito la bolsa del empaque. Entonces, la bolsa del empaque, bolsa para el empaque, eso es unidad. Yo voy a ponerlo por unidad, es más fácil trabajar. La bolsa vale 250 pesos, necesito una unidad. Entonces, aquí estoy registrando las cantidades mínimas que requiero para fabricar una unidad de producción, lo que al final me arroja el total de materia prima por unidad de producción. Eso quiere decir que para fabricar un overol yo me estoy gastando 21.550 pesos en materia prima. Entonces vamos en insumos, perdón, como esto es la bolsa, la voy a eliminar de aquí porque la bolsa es un insumo, ahí cometí un error, entonces yo borro la bolsa, esta parte, control X, la borro y eso forma parte de los insumos. Listo. Entonces vamos a borrar esta información porque eso no debe quedar ahí. Debe formar parte de los insumos. El hilo sí forma parte, el cierre forma parte. Como insumo solamente necesito la bolsa, no necesito más nada. Entonces, total insumo 250. Entonces, inmediatamente me da el total costo variable unitario. Eso quiere decir que una unidad de producción o un overall, el costo sin incluir mano de obra, solamente materiales e insumos me sale por 21.550 pesos. Una vez terminado eso, que le corresponde a la estudiante, de acuerdo con esto, María Castro viene y realiza su actualización, le dice archivo guardar como, en este momento sería la versión 3, y va al foro y la comparte. Luego vendría el siguiente estudiante, que en este caso sería Jesús Ortega, que le correspondería la parte de gastos variables de administración y ventas y entraría a realizar los gastos variables de administración y ventas. Entonces, ¿qué necesito para publicidad? ¿Qué tipo de publicidad voy a hacer? O sea, cartas, por decir algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántas pancartas voy a realizar? Voy a realizar 2 pancartas. El precio unitario de esa pancarta, por decir algo, son 3.500 pesos. Listo. ¿Qué más? 35.000 pesos. Listo. ¿Qué más necesito? Hacer unas panfletes. En los panfletes que va a llevar, ¿cuántas unidades voy a hacer? Voy a hacer 500 y cada unidad me lo cobran en 50.000 pesos. Aquí son 500, serían aquí no, el total son 50.000 pesos, o sea que dividido entre 5 me sale a 100 pesos cada
cada unidad de panfleto. Y eso me darían los gastos de publicidad y venta. ¿Qué más necesito? Si necesito hacer venta en línea, entonces cuánto me toca pagar por hacer una página, etcétera, etcétera. Dotación de personal, o sea, ¿cuántos operarios vamos a tener? Entonces, al registrar la maquinaria y equipos, se espera que uno requiera para dos operarios de máquina de coser, uno para la máquina fileteadora, uno para la máquina de corte, una para la máquina selladora. En total serían 5 operarios. Entonces nos vamos aquí, por eso tiene que haber una relación directa con lo que está en la parte de arriba. No me puede decir el estudiante que el operario, hay 20 operarios y solamente relacionados 5 equipos o algo así. Entonces, tipo de operario máquinas, por decir algo. Le pongo la descripción, cuántos operarios voy a tener, 5. El precio unitario, veces al año y valor total. El precio unitario, aquí en esta parte, dotación de personal es qué implemento de trabajo le voy a dar. O sea, por reglamentación, ustedes tienen que investigar cuántas dotaciones se le debe dar uno y cada cuánto. O sea, normalmente la reglamentación establece que debe ser cada 4 meses se le debe dar un valor de dotación. Entonces, 5 operarios, el precio unitario de esa dotación, si le tengo que dar un uniforme, un tapabocas, algo así, entonces el precio unitario de eso van a ser, por decir algo, 70,000 pesos, y eso lo debo hacer 4 veces al año porque es trimestralmente. Listo, entonces yo en la dotación de personal me sale por 1.400.000. ¿Qué más necesito? Operario de máquina, no necesito más nada, no tengo, de pronto tengo por ahí en la parte administrativa un vigilante. Tengo un vigilante, la dotación de él es más económica, es de 50,000 pesos. También son 4 veces al año. Listo. Y así sucesivamente. Entonces, esto sería en cuanto a dotación de personal. ¿Qué papelería necesito? En la parte de papelería dice, se registra la información de agendas, lapiceros, carpetas, organizadores, resmas de papel necesarias para llevar un proceso administrativo. O sea que ustedes aquí podrían colocar resmas de papel. Cantidad mensualmente, porque esto es presupuesto por un mes. Cantidad, me voy a usar 5 resmas, el precio vale 9,800 y el valor total tanto. ¿Qué más necesito? Café, porque yo le doy café a los operarios. Voy a necesitar 4 bolsas mensuales y cada bolsa de café me sale por 2,800 pesos. Listo. Y así todo lo que tenga que ver con papelería, materiales y insumos. Y al final me va a dar un total de gasto variable de administración de 1,630 pesos. Aquí dice qué papelería debería utilizar para llevar un registro adecuado de la información. El café no iría en esta parte, eso es un insumo de gastos. Pero aquí sí podría ir lapiceros. Los lapiceros voy a necesitar 20 unidades y cada lapicero me sale en 1,200 pesos. Listo. Y así voy haciendo las correcciones de ajuste. Entonces, una vez que María haya completado la parte de publicidad, venta, los costos variables de administración y ventas, que es su responsabilidad, entonces vuelve y lo mismo. Hace la parte, guarda el archivo, escritorio, le cambia la versión, que en este caso sería la versión 4, y la socializa en el foro. Y así vendría el siguiente estudiante, que en este caso no existe, entonces le tocaría por decir
María dice, bueno, como no hay nadie, yo me encargo de diligenciar eso. Y el último, calcular el punto de equilibrio y información y básica de entrada, lo va a coger Jesús Ortega. Entonces, ahí vuelven y se redistribuyen los aspectos pendientes. Entonces, volvemos a la plantilla y nos vamos a diligenciar costo fijo, remuneración y salarios. Aquí deben quedar registrados tanto la parte administrativa como la parte operativa. Entonces, el trabajador dijimos que son operarios. Y operarios dijimos que íbamos a tener 5 operarios. O sea, debe ser coherente. Cuando yo digo aquí dotación de personal, perdón. Cuando yo digo aquí maquinaria, necesito 2, 3, 4, 5. Aquí hay 5 operarios. En la dotación de personal, operarios máquina, dije 5. Además tengo un vigilante. Aquí no registramos parte administrativa porque por lo general no tienen dotación. Entonces, operarios, aquí específicamente deben ser 5 trabajadores. Digo que tenía un vigilante y voy a tener el gerente, un administrador. Listo, porque mi empresa es pequeña y no tengo más nada. Entonces, tengo un vigilante, un administrador. ¿Cómo hago para definir este salario? Entonces, aquí en el salario no tengo vendedores tampoco. Entonces, el salario, la tutora les recomienda que vayamos a la página del Ministerio del Trabajo donde está mi calculadora. Yo ya la tengo abierta. Aquí está mi calculadora. Entonces, cuando entran a la calculadora, les aparece esta información. Mi calculadora, instrucciones, cómo la deben usar. Esta es la dirección que aparece allá. Entonces, me solicita una serie de información. ¿Mi trabajo va a ser de tiempo completo o trabajo por día? Es de tiempo completo. Como yo quiero calcular cuánto le debo yo reservar o cuánto me costaría ese trabajador en una semana, en un mes, entonces yo la fecha de inicio lo pongo para, por decir algo, del 1 de enero al 30 de enero. Esto sería un mes de trabajo. Debemos trabajar con el salario mínimo legal. En este caso, para el año 2020, el salario mínimo legal sin transporte es de 877.803 pesos. Él me pregunta que si esa persona tiene derecho a transporte. Yo le digo que sí enseguida. Si le digo que no, no me muestra el valor. Si le digo que sí, me dice que el subsidio de transporte está en 102.854. Seleccione la clase de riesgo laboral. Entonces, si es muy alto el riesgo laboral o más o menos, entonces yo le pongo nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, en este caso yo le puse nivel 2. Entonces, ¿qué quiero hacer? La liquidación para el empleador, porque es la que a mí me interesa. Entonces, le damos aquí liquidación para el empleador y seguimos bajando. Entonces, me muestra la provisión mensual en nómina, o sea, cuánto me sale un trabajador mensualmente al cual le pagué yo un salario de 877.803 pesos y tengo un subsidio de transporte. Yo tengo que hacer provisiones, entonces me muestra las provisiones para cesantías, intereses sobre cesantías, primas, vacaciones. Estos son provisiones. Los aportes que debo hacer a seguridad social, los parafiscales, algo que tengo que reservar. Entonces, un operario me sale por 1.458.598 pesos. Este valor es el que yo debo registrar allá. Sin embargo, aquí dice que hay una para empleadores, de acuerdo al artículo tal, de trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos, salud, cena, quedan en cero. Entonces, en ese sentido, el valor que debo registrar es 1.340.094. Entonces me voy a la planilla y en la parte donde dice salario y remuneración, operarios, debo registrar 1.340.094
1.340.094. 1.340.094 por cada. Entonces, como yo tengo 5, anualmente los 5 trabajadores me cuestan 80 millones de pesos. El vigilante le puedo pagar un poquito más, entonces, porque tiene más responsabilidad, me voy a la hoja y ¿qué hago? Me voy y le cambio aquí. A él no le voy a pagar eso, sino voy a pagar 950.000 pesos mensuales. Tiene derecho a transporte, lo demás, hago la liquidación para el empleador, el mismo riesgo, o le puedo aumentar el riesgo. El riesgo es 3, por decir algo, le doy liquidación para el empleador y en ese caso me sale en 1.453.000. Yo le digo control C, copiar, me voy al vigilante y aquí le digo control B, pegar, lo pegué donde no era, perdón, es aquí, control B, no me lo está pegando donde yo quiero, es 1.000.000, a ver si aquí, si lo pega aquí, listo, lo vamos a pegar en la parte de arriba, pero aquí dice, está como texto 1.453.584, 1.453.584. Mejor lo diligenciamos para evitar los formatos. Y un administrador, nos vamos nuevamente a la calculadora, y el administrador no tiene auxilio de transporte, y a él le voy a pagar 1.500.000 mensuales. Ese no tiene mucho riesgo, vamos a poner listo, y entonces no tiene subsidio de transporte, tiene los aportes, y él me saldría por 2.171.900. Entonces el valor que voy a registrar aquí, 2.171.900. Y ese sería remuneración y salario. Si tengo más trabajadores, debo explicar a qué dependencia pertenecen, cuántos trabajadores voy a tener y así sucesivamente. Entonces, esa es la parte de costos fijos, correspondiente a remuneración y salario. Luego me voy a la parte de servicios públicos y arriendo. Entonces, como yo dije anteriormente que iba a tener un local, entonces yo voy a tener un arriendo. El arriendo es, hago la descripción, periodo durante el año, son 12 periodos en el año, el precio mensual que voy a pagar son 2.300.000 por el local, entonces anualmente me va a costar 27 millones de pesos. Necesito energía. La energía son 12 periodos al año y mensualmente de acuerdo con eso son 150.000 pesos en energía. Agua. En agua son los 12 periodos al año y en agua me voy a gastar 30.000 pesos. ¿Qué más tengo? Teléfono. Y en teléfono son 12 periodos y en teléfonos celulares, como quieran. Tengo un plan de 98.000 pesos. Y así vamos registrando todo lo que yo necesito de servicios públicos y de arriendos para el periodo de energía, gas, teléfono, internet. Necesito de pronto un plan de internet, así sucesivamente. Entonces, todo eso me va a dar la parte correspondiente a servicios públicos y anualmente me voy a gastar 30 millones de pesos. Entonces, en total costo fijo me da 154.847.448. Esa es la parte correspondiente a la hoja de cotización y presupuesto. Como esto es la tarea de otro estudiante, entonces el que lo completó viene a archivo, guardar como y cambia la versión y le da la versión número 5. ¿Listo? Entonces, una vez terminado esa parte y ya revisado y aprobado, porque ustedes están totalmente de acuerdo con toda la información que está ahí, entonces nos tocaría calcular el punto de equilibrio y el margen de contribución
y por último llenar la información básica de entrada. Entonces esa parte, para no dejar tan largo este video, la vamos a dejar, o sea, la parte correspondiente al cálculo del punto de equilibrio, margen de contribución y la información básica de entrada la vamos a dejar para un siguiente video. Con eso dejamos temporalmente el video. Les agradezco y espero que les sea de utilidad. Espero que cualquier duda o inquietud ya saben que la tienen disponible en el foro. Pueden trabajar por el Skype, consultar por el WhatsApp, vía teléfono, por la mensajería interna. Lo importante es que no se queden con las dudas. Muchas gracias por su atención.